Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Cedar Cycling and Power Training. Mi nombre es Juanjo Martínez y hoy os voy a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y del nuevo parámetro DFA alfa 1, de cómo funcionan, de cómo medirlas y de qué utilidades puede tener tanto en el entrenamiento, ya sea para estimar con gran fiabilidad los umbrales, como para monitorizar la salud. Empezamos. Sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca ya hablé un poquito en el episodio 12+1 dedicado a preguntas y respuestas, pero para no dejar este vídeo cojo me repetiré un poco. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, o HRV en inglés, es la variación del intervalo de tiempo entre latido y latido. También llamado variabilidad RR, porque en un latido hay partes nombradas con las siglas P, Q, R, S, T, y lo que vamos a medir es el tiempo transcurrido entre cada punto R. Si nuestro corazón fuera como un metrónomo perfecto, cada latido duraría lo mismo que el anterior y a 60 pulsaciones por minuto ocurrirían a razón de una por segundo. Ya sabemos que esto no es así, porque si fuera así el vídeo terminaría ahora mismo, y para esas mismas 60 pulsaciones por minuto, de un latido a otro puede haber 950 milésimas de segundo, 900 en el siguiente, 1150 en el que va después y así sucesivamente. La razón de esto es que el sistema nervioso autónomo que inerva el corazón y que regula procesos como la presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y también frecuencia cardíaca tiene dos divisiones, la simpática y la parasimpática. La primera de ellas estimula, incrementa y acelera, y la parasimpática inhibe, reduce y ralentiza. Poli malo, poli bueno. Como el timing de esta orquestación no es perfecto, ya que las respuestas de sus neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina por el lado del simpático y acetilcolina por el lado parasimpático, no tienen la misma velocidad de actuación y el sumatorio no es siempre cero, es decir, a veces ambos procesos se dan a la vez, pero uno en mayor medida del otro. El corazón se va ajustando a esto así como puede, dando lugar a que cada latido sea diferente del anterior. Por ponerte un ejemplo, ya sabes que yo soy mucho de ejemplos, imagínate una bañera llenándose por el agua que cae de dos grifos con dos llaves. Uno para el agua caliente y el otro para el agua fría. De ninguno de ellos puede dejar de caer agua. De ahí lo que dije de que no existe la suma cero de ambos procesos. Ambos siempre se van a dar y subir uno en 2 puntos no implica reducir el otro en 2 puntos. Están muy relacionados pero son independientes. Pues ahora imagínate que el agua fría la giras al instante, pero para abrirla caliente tienes que ponerte antes un guante para evitar quemarte con el grifo. Si medimos en milésimas de segundo la temperatura que sale del chorro y la queremos ir corrigiendo con la temperatura que esperamos de la bañera, tendremos un paripé de abrir o cerrar la fría, ponernos el guante para abrirla caliente, quitarnos el guante, comprobar la temperatura, ver si necesitamos más agua caliente, ponernos el guante, volver a abrirlo, cerrarlo, etc. Ese es el componente caótico que presentan los latidos de tu corazón. Pues bien, una mayor variabilidad se corresponde con una mejor salud global o un mejor estado de forma física. Y es bueno, una baja variabilidad se asocia con enfermedad, con sobreentrenamiento o sobreestrés. Eso es malo. Una de las cosas interesantes del corazón es que responde tanto a las amenazas físicas externas, como que te venga un tío a atizar, como a las internas, inflamación, enfermedad, etc., y a las psicológicas, ansiedad, depresión o incluso que un tío te diga por teléfono que mañana te va a atizar. La razón de todo esto es porque ante los peligros que puedan suponer un daño para nuestra integridad, nuestro cerebro activa el sistema nervioso simpático generando las respuestas de lucha o huida. En inglés, fight or flight, pegarse o pirarse. Es automático y se inicia antes incluso de que nuestro cerebro consciente evalúe la amenaza. Y como ambas respuestas, tanto pegarse a madrazos como salir por patas, son demandantes de energía, y no olvides que estamos ante una amenaza, real o imaginaria, tu cerebro aún no lo sabe, tu corazón, dominado por el sistema simpático, se vuelve preciso e invariable para no fallar, ya que cree que se está jugando la vida. Una vez pasado el riesgo, la dominancia parasimpática toma el control y tu corazón se relaja, sin preocuparse de la estabilidad robótica de sus latidos. Tristemente, el poder de las amenazas psicológicas a los que nos sometemos a diario, como el estrés, nos hacen vivir en la alerta constante de un peligro que no llega. Pero para no salirme del tema del ciclismo, voy a dejar esto para otro día.
Y de esta manera es como mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca tenemos un medidor de nuestro sistema nervioso autónomo. Y más adelante te diré cómo puedes utilizar esto en tus entrenamientos. Antes tendrás que saber cómo medirla y para ello necesitas una banda de pulso que tenga precisión RR y que además tenga bastante fiabilidad. De lo contrario, generan lo que en la HRV se conocen como artefactos, que son mediciones malas que por software se descartan hasta cierto punto. El problema es que si medimos en cortos espacios de tiempo y además tenemos muchos artefactos, la medición no será fiable. Y una medición no fiable es un truño. Hay marcas mejores y peores para esto, pero no está en mis competencias como informador ensalzar una marca u otra. Te va a tocar a ti buscarlo. Googlea. Google. Tras esto te hará falta el software, que hoy en día, por suerte, basta con tu smartphone y cualquier app de HRV. Yo utilizo Elite HRV. Coño, Juanjo, ¿por qué no dices marcas de cinta y si dices marcas de aplicaciones? Pues porque la cinta te puedes dejar un pastizal y estas aplicaciones que te digo, o al menos Elite HRV, es gratis. Como ya te dije la primera vez que hablé de esto, en el vídeo 12+1, una sola medición no te dice nada. Y además es muy complicado comparar HRVs de otras personas porque cada uno tenemos nuestra carga propia individual y nuestra propia genética. Lo que importa es la tendencia. Y tras varios días podrás ya hacer una lectura de tus mediciones y concluir algo. Vamos a ver qué te dice. Las aplicaciones que miden HRV ofrecen normalmente diferentes indicadores, pero lo más claro es el valor global, que suele ser un número del 1 al 100. Pero otras métricas que te da y quiero que entiendas son las siguientes. Promedio RR en milisegundos. Es la media de los intervalos RR, el tiempo entre pulsaciones. SDNN en milisegundos. Es la desviación estándar de los intervalos RR. Nos da una idea de la dispersión de los intervalos RR respecto a la media. NN50. Número de intervalos adyacentes que varían por más de 50 milisegundos. PNN50. Lo mismo en porcentaje. RMSSD. La media cuadrática de los intervalos RR adyacentes. La media cuadrática es elevar al cuadrado y hacer la raíz cuadrada para quitar los signos negativos. No te líes. No te líes. Es un indicador del tono parasimpático. LFHF hace referencia al dominio de la frecuencia que se encuentra dentro de un margen de 0 a 0,4 Hz. La alta frecuencia o HF está relacionada con el sistema parasimpático y las de baja frecuencia, LF, son atribuibles a ambos, por lo que con el ratio se obtiene buena información. Algunas aplicaciones como Elite HRV también dan un valor del 0 al 10, que es una puntuación relativa de tu estado en ese día en comparación con los anteriores. Ese valor es muy útil para ver si en ese momento estás preparado para un entrenamiento intenso o le sacarías más partido a un rodaje de recuperación. Y es muy fácil de mirar y muy entendible porque todos estamos muy familiarizados con la escala del 0 al 10 que tanto nos machacó en el colegio. Protocolo para tomar las mediciones. Lo ideal es tomarlo por la mañana nada más levantarse, ya que así no han ocurrido todavía elementos externos que puedan alterarnos física o emocionalmente. También te diré que aunque puedas tomarlo con la cámara de tu móvil, es mucho más preciso y fiable hacerlo con la banda de pulso. Intenta hacer la medición durante 2 minutos, aunque la aplicación te diga que con 1 minuto basta. Y si tienes 5, de perlas. Aumentar el tiempo reduce la posibilidad de que algunos artefactos o ruido hagan perder valor a esa medición. Y por supuesto, aunque puedas sacar buenos datos haciendo unas 3 mediciones semanales, hacerlo cada día nos permite un nivel de precisión de datos mucho mayor. No hace falta ser un esclavo de la HRV, pero si quieres datos buenos, merca de la buena, tendrás que ser constante. Muchos dispositivos que integran HRV como WHOOP o el anillo Oura, que puedes llevar durante toda la noche, van haciendo periodos nocturnos de medición sin que tú tengas que hacer nada. Bueno, dormir, o lo que quieras hacer por la noche. Y por la mañana puedes levantarte con unas cuantas buenas mediciones de calidad para saber cuán preparado está tu cuerpo para ese día. Eso sí, bien hecha, la medición manual de la mañana no tiene mucho que envidiarle. Así que antes de gastarte la pasta en cachivaches, porque el anillo Oura barato no es, piensa en si te hacen falta. ¿En qué posición medirla? Pues algunos estudios dicen que tumbado si tu frecuencia cardíaca está por encima de 50 pulsaciones por minuto, o sentado si está por debajo de 50 cuando estás tumbado. Pero no varíes a diario según tu pulso. Escoge una y utilízala siempre. Supongo que ya sabes que los latidos de tu corazón se adaptan a tu respiración, ¿no? Cuando tomas aire, la frecuencia cardíaca sube y cuando sueltas aire, baja. Eso se llama arritmia sinusal respiratoria
y ha de ser tenido en cuenta cuando medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por tanto, una recomendación es que tu respiración sea rítmica y profunda, pero no forzada, nasal o inhalando por la nariz y exhalando por la boca, muy diafragmática y poco auxiliar. Ojo, si algún concepto de estos te ha descolocado, necesitas ver el vídeo en el que hablo a fondo de la respiración. Te lo dejo aquí. Y algunas apps hacen un coaching de cómo debes respirar durante la medición, aunque a mí personalmente me gusta más ir por libre, ya que suelo respirar algo más lento. ¡Ole! Pues ya eres todo un experto en medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya tienes datos de varios días acumulados utilizando la app, y ahora quieres saber cómo puede servirte para tu entrenamiento. Bien, pues yo empezaría por observar. Ver cómo reacciona tu sistema nervioso en el día a día según cómo hayas comido, entrenado o descansado. Ver cómo fluctúa tras un entrenamiento intenso y cómo responde ante un cierto tipo de descanso. De forma aguda, es decir, momentánea, un entrenamiento intenso debería disminuir la variabilidad y un entrenamiento suave aumentar el tono simpático, aumentar la variabilidad, al menos en personas entrenadas. Sin embargo, hay respuestas agudas como el calor que pueden interferir en los datos esperados. Por ejemplo, tras un entrenamiento fuerte y con una temperatura más elevada al día siguiente, aumentar la HRV. Eso explica que en carreras como el maratón de sables con temperaturas extremas, los atletas experimenten aumentos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca a pesar de ir acumulando fatiga. Esta paradoja se debe a que la aclimatación, que sería adaptarse y disminuir el estrés que supone un ambiente hostil, también se suma a la fiesta de la variabilidad a pesar de la fatiga reportada. Otro punto crítico podría ser cuando tenemos un deportista en su momento álgido de la temporada, máximo estado de forma previo a la competición target, y si nos fiamos de la medición, es posible que, aunque esos días sean los mejores en cuanto al estado de forma de todo el año, la variabilidad no lo refleje. El estrés precompetitivo y los nervios pueden interferir en lo que sería la medición de un organismo preparado para todo. Mucho cuidado con condicionarse negativamente con eso, como ya dije en el vídeo 12+1, donde dimos la primera pincelada a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para obtener las mejores conclusiones es muy importante que tengas muchos datos. Por ejemplo, si 2 semanas antes de la competición top empezamos a medir la variabilidad, el programa interpretará que eso es tu línea base y por tendencia, a partir de ahí, empeorarías. Yo lo que haría sería o medirme siempre o medirme por temporadas en las diferentes fases de una preparación. Y cuando tengas muchos datos, entonces intentar esto. Que no disminuya, especialmente si analizando las causas que hacen que disminuya las tienes reconocidas. Por ejemplo, si uso gafas con filtro de luz azul por la noche, mejoro el descanso y me levanto con mayor HRV. Pero si me quedo delante del ordenador o del móvil hasta las 10, mi HRV lo nota. Pues bien, ya tienes ubicada la cagada y puedes corregirla. En caso de que observes eso y no te afecte, pues dale al móvil hasta las tantas, que además a esa hora es a la que todo el mundo le da por escribir, aunque yo personalmente no te lo recomiendo. Obviamente, otra de las cosas que debes intentar es que suba. Sí, sabes que la tendencia así debería ser. Porque si, por ejemplo, sabes que tienes una cena de Nochebuena, aunque ya ha pasado, y una comida de Navidad y te vas a acostar tarde, no seas pirado y esperes que tu HRV sea buena al día siguiente. Hay que saber ser social y normal. Y eso te lo dice el segundo tío más raro del planeta. El primero era ET. Con bandera amarilla, prioriza el descanso, salvo que realmente tu entrenamiento sea así y requiera de esos esfuerzos consecutivos. Si tienes bandera verde pero mucha predominancia simpática, levanta un poco el pie en el entreno, o si te toca intenso porque simplemente tu planning es así, busca formas de reducir el estrés en todas las otras áreas de tu día. Date una ducha relajante, un masaje o una larga sesión de estiramientos. Otras conclusiones. Si siempre tienes una alta predominancia simpática, quizá tus entrenamientos sean demasiado fuertes. O tu descanso una castaña, o vives navegando y naufragando en el estrés. Recuerda que el ser humano está cableado para sentir el estrés como una amenaza psicológica con efectos fisiológicos, y no es sano vivir siempre bajo la espada de Damocles. El estrés de nuestros antepasados era fuerte y puntual, en los momentos donde cazaba, luchaba o huía o intentaba aparearse, sí, antes se ligaba así, y no es para nada normal tener estrés desde las 6:30 que suena el despertador, que por cierto ya es un potente estresor,
hasta las 8 o las 9 de la noche que llegas a casa después de todo el día en la oficina y de ponerte la cabeza como un bombo. Si por el contrario tienes una alta predominancia parasimpática o vagal, que viene de la palabra vago, quizá tus entrenamientos son muy chimbos. A pesar de que ese debería ser el estado natural, necesitamos el estrés para hacernos más fuertes y para prepararnos también ante otros estresores. También una dominancia vagal continua puede ser sobreentrenamiento porque como medida de protección el organismo desactive el simpático o que estás a punto de caer enfermo. De cualquier forma, midiendo la HRV aprenderás sobre ti y sobre cómo impacta lo que haces y lo que te rodea en tu sistema nervioso. Y de aquí nos vamos a la métrica DFA alfa 1. DFA son las siglas de The Trended Fluctuation Analysis, o análisis de fluctuación de tendencias en inglés. Y empezaremos por explicarlo un poco. DFA alfa 1 es, como su nombre indica, un análisis de fluctuación de tendencias. ¿Y qué analiza esa fluctuación de tendencias? Pues la autosimilitud de conjuntos de datos, más o menos de unos 4 o 12 latidos, eliminando las secuencias largas de más de 25 segundos. La autosimilitud o autosemejanza es una propiedad matemática que permite construir cosas a partir de copias semejantes, porque el objeto tiene la misma forma que una o varias de sus partes. En el mundo existen muchas cosas autosimilares, como las costas marítimas, el brócoli romanesco o los cristales de nieve, etc. La autosimilitud es la propiedad top de los fractales. Pero volviendo al universo no cuántico, DFA alfa 1 se detecta con una serie de regresiones lineales a diferentes escalas y comparándolas con las regresiones lineales anteriores. DFA alfa 1 es, pues, la tendencia de esa regresión lineal escalada. Eso significa que, desde un punto cualquiera, valores más altos de DFA alfa 1 indican mayor correlación de esas escalas y, por tanto, una tendencia predecible, y valores más bajos, menor correlación, y, por tanto, una tendencia más caótica y aleatoria. Juanjo, tío, ¿qué hostias me estás contando? Tranqui. Aunque te parezca sacado de un capítulo de Big Bang Theory, saber si tu tendencia es más o menos predecible nos dice mucho acerca de cómo está trabajando tu organismo. Porque no olvides que aunque monitoricemos el corazón, este es en realidad un reflejo de tu demanda estatus energético y especialmente de tu nivel de activación del sistema simpático-parasimpático. Vamos con números y seguro que lo entendemos mejor. Un valor de 1.0 de DFA alfa 1 supone el equilibrio de lo que llaman complejidad fractal, o sea, de cuán caótico o predecible es tu corazón. Ahí estaría en equilibrio. Cuando empezamos la actividad ligera, ese valor se incrementa hasta 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que tus subsistemas fisiológicos se organizan para cubrir las necesidades que la intensidad les está demandando. Y como es baja, se pueden ordenar con facilidad y son predecibles. A esto en estadística se le llama también ruido marrón, que se llama marrón no por el color, ni porque sea una mierda, sino por su descubridor Robert Brown. Cuando la intensidad aumenta y por tanto las demandas también, DFA alfa 1 desciende de 1.0 entrando en la zona donde esa tendencia del funcionamiento de tu corazón refleja menos predictibilidad. Se vuelve más aleatorio. Esa aleatoriedad se debe a que la intensidad empieza a ser más alta y ya no es tan fácil responder a las demandas de la intensidad, por lo que tu organismo se debate buscando la configuración idónea entre sus subsistemas. Representa una forma de decir que no existe un setup ideal y estable cuando la intensidad empieza a ser alta, sino que se va ajustando a medida que avanza y muchos procesos se suman, con mayor obtención de energía por parte de sustratos aeróbicos o por parte de sustratos anaeróbicos, con la regulación de la temperatura, etc. Si te imaginas un tío como un controlador recibiendo incidencias y respondiendo a ellas, mientras la frecuencia de incidencias sea baja, seguro que el tío puede ir contestándolas a su aire, atendiéndolas con tiempo, a su ritmo, pensándose bien cómo proceder y actuando siempre igual. Pero a mayor frecuencia de alarmas, puedes imaginar cómo el tío se volverá loco intentando atender a las que puede, acumulándolas en un sitio, atendiendo a las más urgentes y dejando para después las que no, y debatiéndose constantemente en cómo proceder de forma caótica y aleatoria, ¿verdad? Pues eso ocurre con tu corazón. Ya sabes cómo funciona, ahora vamos a ver para qué sirve. Una de ellas es para obtener con bastante fiabilidad el umbral aeróbico, el primer punto de ruptura del organismo donde la intensidad pasa de fácil a moderada.
Se correlaciona con el VT1 y el LT1, los umbrales ventilatorios y de lactato respectivamente, aunque no son realmente iguales. Pero no lo vamos a debatir en este vídeo para no hacerlo demasiado largo. Si acaso, con una Coca-Cola en un bar. Ese umbral es muy importante porque, aunque te molen los palos y creas que cuando se mejora es cuando te retuerces las pelotas encima del sillín, la cantidad de adaptaciones que tiene esa zona baja lo hace imprescindible. Y no basar el grueso del entrenamiento ahí es un error. Con DFA Alpha 1 puedes determinar ese primer umbral y saber si tu entrenamiento de fondo o de baja intensidad te está yendo por el raíl correcto o te estás yendo pa'l carajo. ¿Cómo? Pues DFA Alpha 1 cae por debajo de 0,75 en el umbral aeróbico y de 0,50 en el umbral anaeróbico. Aunque tengo que decirte que este método está todavía en constante investigación y requiere de mayor población para muestreo y de estudio para saber qué podemos llegar a obtener de él. Nosotros en CEDAR lo utilizamos experimentalmente y no con todo el mundo. El método ideal para obtenerlo es mediante un protocolo en rampa, arrancando de unos 120 vatios y sumando 10 vatios cada 2 minutos. Si puedes enlazar tu cinta por Bluetooth, mejor que ANT Plus porque genera menos artefactos. Recuerda también que, como te he dicho, en la HRV hay bandas de pulso que generan menos artefactos que otras. Además, debes previamente de haber habilitado en tu Garmin la función de registrar HRV o te darás cuenta de que habrás hecho el test para nada. Luego necesitarás un software como Cubios, Endura o Runalyze para volcar tus datos, porque aunque hay aplicaciones que lo puedan obtener en tiempo real, lo interesante de monitorizarlo es también poderlo registrar para luego verlo en formato gráfico. Te dejo aquí también dos aplicaciones de la tienda iQ de Garmin, donde puedes ver el DFA Alpha 1 en tiempo real y así empezar a familiarizarte con él. Aquí van algunas conclusiones que he sacado tras darle caña a esta métrica. La primera es que si quieres utilizarlo para detectar tus umbrales, es mejor hacerlo en protocolo cerrado y en entorno cerrado como el rodillo, donde es mucho más fácil controlar la potencia constante. Llevarlo en carretera abierta es muy complicado porque las subidas y bajadas de ritmo no se llevan muy bien con ese DFA Alpha 1. Pero una vez obtenido una vez en rodillo y vista la potencia o el pulso al que se da ese umbral, puedes entrenar en base a ello únicamente mirando las pulsaciones a las que vas o la potencia que llevas. Además, hay que entender que esa métrica de DFA Alpha 1 es un poquito dinámica, por lo que si lo utilizas en protocolo abierto, es decir, saliendo en bici a rodar, es muy probable que empieces a ver números que se acerquen a tus umbrales simplemente porque todavía te falta calentamiento. Y una vez habiendo llegado a un estatus ideal para la actividad física más intensa, estés viendo los mismos valores que hacía un momento se estaban dando a potencias más bajas. Lo mejor que tiene esta métrica es no ser de protocolo invasivo y no requerir de un equipamiento muy sofisticado. Quizá solo cambiar la banda de pulso si la que tienes es muy castañufa o te da demasiados artefactos al utilizarlo. Y quizá ahora las aplicaciones que emplean DFA Alpha 1 sean de pago, pero en cualquier caso la cantidad es muy pequeña y seguro que con el tiempo aparecerán opciones gratuitas. Te dejo aquí dos por si quieres echarles un vistazo, una para iOS y otra para Android. Y también es muy interesante porque obtienes un valor de umbral independientemente de tu condición física, tanto en atletas muy en forma como en personas iniciándose o atletas rehabilitando una lesión. En todos los casos te permite conocer cuál es el punto de ruptura de ese primer umbral tan interesante para el trabajo de base, y sin necesidad de meterte en un laboratorio y ni siquiera de conocer su frecuencia cardíaca máxima. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides, si no lo has hecho ya, suscribirte, darle like, prender la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Adiós.